El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte en esta hora saludar. Es para nosotros muy grato poderte decir que nos agrada que estés en esta hora escuchando y viéndonos este programa. Deseamos que la paz de Dios sea en tu vida, que el Todopoderoso sea obrando en todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, y que todo glorifique a Dios. Recuerda que somos espíritu, con un alma, y habitamos en un cuerpo. Y Dios busca precisamente personas que su espíritu esté vivo, porque solamente teniendo vida es que tu espíritu puede glorificar a Dios, puede tener comunión con Dios. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer samaritana: mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no busca gente perfecta para que le adore. Dios tampoco está buscando personas que tengan una excelente voz para que le adoren. Dios está buscando personas que hayan nacido, personas que le hayan recibido en el corazón, para que su naturaleza de pecado, porque lo que estorba al hombre de Dios no es el pecado es el fruto, es la naturaleza del hombre la que le impide acercarse a Dios. La naturaleza del hombre es la que le impide acercarse a Dios. Y ella produce obras. ¿Qué es el pecado? Hoy estaremos hablando ya los últimos temas, si no es el último, y hemos titulado Dios sea provisto. Repita conmigo: Dios sea provisto. Estas fueron las palabras que exclamó Abraham cuando se le pregunta: ya tenemos todos los elementos del sacrificio. Tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abre tu Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Y Génesis, capítulo 22, versículo 13 al 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. La fe es el espíritu, un espíritu nace en ti. Dios te da. Dios a cada uno,
cuando recibimos a Cristo, nos da una medida de fe. Eso lo dice Romanos. Y ya de ahí para allá, depende de ti, de usted, hacer crecer esa fe. El llamar las cosas que no son como si fueran, es entrar en el campo de la fe. Hace poco, escuchando las clases, el instructor, pastor Pablo, dice acerca de la fe. La fe comienza para mí hasta donde la voluntad de Dios es conocida por mí. Te lo repito. La fe comienza para mí, para usted, para mí, hasta donde la voluntad de Dios es conocida por mí. Tú no puedes obedecer algo si no conoces. Muchas personas creen que la fe tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. Y no es así. Parece algo inusual que Dios ordene al patriarca algo que estaba prohibido y algo que Dios nunca había concebido. Escúchalo bien. Parece algo inusual que Dios ordene algo que estaba prohibido. Dios había prohibido la práctica de quemar a un niño o niña en el fuego. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Dice la Biblia: y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Hay aquí algo muy claro, que Dios nunca pensó, nunca habló y nunca actuó. Tres ingredientes principales que tú debes tener presente: pensar, hablar y actuar. Dios nunca mandó, nunca actuó, ni subió en su corazón, pensó, ni habló que se quemara al fuego a los hijos o a las hijas. Entonces, ¿por qué se le ordena al patriarca que entregara en sacrificio a su hijo? ¿Qué cuadro nos muestra esta enseñanza? El no conocer el proceder de Dios nos hace dudar, desconfiar, renegar y hacer las cosas a regañadientes. Pero Abraham mantenía una fe inquebrantable. Abraham conocía a Dios. Esperó 25 a 35 años una promesa que se hizo realidad, que se materializó, llamada Isaac. Pero es que Dios le pide el todo de su todo. No le pidió el 10%, que es lo que Dios pide de tus finanzas. Es el diezmo. Quizás alguien dirá, pero eso fue abolido. Son excusas. No conocer la Escritura nos lleva a cometer errores tan garrafales que tú puedes estancar tu fe. Porque el dar
no tiene que ver con quien da a recibir o con quien recibe. El dar tiene que ver más bien contigo, porque si bien tú beneficias a otros, el primer beneficio es para ti. Usted que me está escuchando, el primer beneficio que recibe el sembrador, que siembra una semilla, ya puede ser una semilla de aguacate, una semilla de papa, una semilla de naranja, etcétera, etcétera, una semilla. Y esa semilla que se siembra hace producir muchos frutos. Dios le pide a Abraham que dé el todo por el todo. Una semilla. Ahora, la semilla tiene dos elementos fundamentales. El primero es el poder o la fuerza en sí misma. Escúchalo bien, la semilla. Que aunque la semilla muere, da a luz un árbol, una planta. Es el poder que hay en la semilla. Primero, el poder que tiene en sí misma de producir. Muere la semilla. Pero si no muere, el mismo Señor Jesús dijo, pues no puede dar fruto. Si la palabra de Dios que entra a tu vida no hace morir en ti la naturaleza de pecado, que es lo que te aleja de Dios. A ti no te aleja de Dios el que forniques. Y alguien dirá, ¡ah! ¿Cómo así? No, ese es el resultado, el fruto de tu naturaleza caída, carnal, pecadora. El adulterio, la fornicación, el robo, lo que sea. No, es la naturaleza. Por eso cuando la palabra llega, hace morir en ti esa naturaleza caída, diabólica, perversa, carnal, y hace que nazca en ti una naturaleza que es de Dios. La naturaleza carnal produce sus frutos, que son todos los que podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Todo eso que tú ves. Pero la naturaleza de Dios produce un fruto. Y ese fruto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que Dios le pide a Abraham el todo por el todo. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 6 al 9. Génesis capítulo 22, versículo 6 al 9. Y tomó Abraham la leña, presta atención, la leña. ¿Qué es la leña? La madera, el palo del holocausto. Y la puso sobre Isaac su hijo. Primero, que puso sobre Isaac, Abraham, la leña. Ya vamos a ver qué es la leña. Y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano. ¿Quién tomó en su mano? Abraham tomó el fuego y el cuchillo. Y se fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Mire que Abraham sabía que Dios no le había ordenado el sacrificio de su hijo. Pero tú dirás, ¿pero cómo así? Si Dios lo pidió. Sí. Dios pide de ti, te prueba
Ya hablamos el día jueves acerca de la prueba y la tentación. La prueba procede de Dios, la tentación procede del diablo, no de Dios. Pero sigamos leyendo. Proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Mire que la Biblia dice, puso a Isaac su hijo sobre la leña. Algo que nace en ti es la fe. Pero la fe nace en tu diario caminar. Abraham escuchaba la voz del Señor, atendía la voz del Señor, creía la voz del Señor, hablaba lo que oía del Señor. O sea que hubo un entendimiento, el cual Dios quiere que hoy tú tengas acerca de su palabra. Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la voz de Dios. Jesucristo es lo visible que nos muestra a un Dios invisible. Jesucristo es el que habita en ti. Pero Él habita a través de la palabra. Cada vez que tú lees la Biblia, tú ves a Jesucristo. Por eso Jesucristo está impregnado en la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Habla la palabra de Él. Toca muchos temas, sí, pero su centro es Jesucristo. La palabra. El que hace y crea la palabra. En el diario caminar de Abraham con Dios, hace que Abraham le conozca y por ende obedezca, conociendo quién es Dios y por qué pide al patriarca una ofrenda. Y esta ofrenda era Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Dios le dice, dame tu hijo, dame tu todo que yo proveo. Génesis capítulo 21, versículo 12, dice la Biblia, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Ahora Génesis, capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios ha derramado bendición a través de la obediencia de Abraham. Dios puede derramar bendición a tu hogar, a tu familia, a través de tu vida, a través de tu proceder, de tu actuar. Muchas personas escuchan las voces del diablo que vienen a atormentarles porque permiten que una voz permee su pensamiento. Y el diablo es fascinador en proveerte lo que tú quieres oír. ¿Por qué no hicieron aquello? ¿Por qué no hicieron lo otro?
no me aman. Y viene Satanás y te empuja con alguien que te hace sentir eso. Mucha gente cree que Dios no los ama, que Dios los detesta. Cometieron un error y creen que Dios se alejó, porque ese es el concepto que tenemos de la ley. Y sí, la ley juzga de acuerdo a lo que está escrito y le da al hombre lo que el hombre merece. Pero es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, donde Dios te da lo que tú no mereces y fuera de eso te da promesas, bendiciones en sobreabundancia. La gracia es que Dios justifica al hombre para con Dios. ¿Lo merece? No lo merece. Pero a Dios le place justificarte a través de la obra de Cristo en la cruz. Paga la deuda por ti, hace la obra de la cruz, ocupa el lugar por ti. ¿Qué más tú quieres? Vemos a lo largo de la Escritura que el hombre peca y Dios se acerca a él. Sí, al pecador, para llamarle, sacarle de su pecado y decirle, tú vales mucho. Yo te creé, yo te hice, no para que caigas en pecado. Pero erraste, fallaste, sí, pero yo estoy para sacarte y ayudarte. Pero sigamos. Dios le pide el todo por el todo a Abraham cuando Isaac es el hijo de la promesa. Mira lo que dice un escritor, fariseo, alumno de Gamaliel, doctor en la ley y conocedor de la ley. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 9. Y dice la Biblia, ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. O sea que Abraham sabía que Isaac era la simiente prometida por Dios que destruiría a la simiente de la serpiente. Lo sabía. Pero Dios se lo pide. Él va y dice, yo te conozco, Dios. Tú me lo pides, yo te lo doy porque es tuyo. Pero yo sé que tú no lo dejarás morir, porque en él hay una promesa de simiente. No moriremos hasta que hayamos cumplido lo que Dios ha prometido a nosotros. Escúchalo. No moriremos. Podemos estar en lo último. Podemos para el mundo estar muertos. Pero poderoso es Dios para levantarte. Yo lo viví. Yo estuve en el lugar con la clínica, con mi familia y mi padre. Dios es poderoso para levantar cuando tú no has cumplido el propósito que Dios te mandó. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo
vendré y Sara tendrá un hijo. Mucha gente cree que por el obrar es que puedes tú ganar el favor de Dios. No es así. Porque la naturaleza en la que tú y yo fuimos insertados en Cristo es la naturaleza de Dios. Pero se me olvidó algo hablar de la semilla. Y hablemoslo acá. La semilla tiene dos cosas. La primera, la energía en sí misma. Producir un fruto. Pero la segunda, que es la más poderosa, es que la semilla tiene un ADN que hace producir las plantas de su misma especie. Escúchalo bien. Una planta de manzanas no nace bajo la tierra como la papa. Una planta o árbol, porque alguien dirá, pero árbol de naranja, no nacen las naranjas bajo la tierra como la yuca. No. Cada planta, dijo Dios, produzca según su género y su especie. El hombre no es así. Al hombre se le dijo que produciría seres humanos, no géneros ni especie. Por eso cuando alguien dice, voy a hacer esto para saber el género, no, error, te equivocaste, estás en el mundo, piensas como el mundo. No. Se revela el sexo, hombre o mujer. Así que cuando tú eres insertado en Dios, tú recibes de Dios el ADN de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.